Hola, ¿qué tal? Espero te encuentres muy bien. Es un deleite compartir este podcast contigo. Hoy vamos a considerar el Evangelio de Lucas. Si te es posible, ten tu Biblia a la mano y busca el capítulo 3, versículos 1 y 2. Si estás en el trabajo, fuera de casa, conduciendo o en el transporte, está bien, yo los leo. Solo presta atención y deja que el Espíritu del Señor hable a tu corazón. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea y Herodes tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, durante el sumo sacerdocio de Anás y Caifás, vino la palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Durante 400 años ha habido silencio de parte del Señor a Israel. No ha habido profeta en todo este lapso. Solo les queda el vacío ritualismo del templo y su apego a la ley. Pero desde el desierto, Dios envía su voz, una voz que rompe con el silencio y sacude el espíritu de esta nación. Juan era un profeta, el último profeta del Antiguo Testamento, y como tal, todo profeta tenía 3 tareas básicas. 1. Denunciar al pueblo el pecado. 2. Recordarles la ley de Dios. 3. Anunciarles la esperanza de perdón que Dios traería a través del Mesías. Ahora, regresemos a la palabra, versículos 3 al 14. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando un bautismo de arrepentimiento para el perdón de los pecados, como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías. Voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, haced derechas sus sendas, todo valle será rellenado, y todo monte y collado rebajado, lo torcido se hará recto, y las sendas ásperas se volverán caminos llanos, y toda carne verá la salvación de Dios. Por eso decía a las multitudes que acudían para que las bautizara: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira que vendrá? Por tanto, dad frutos dignos de arrepentimiento y no comencéis a deciros a vosotros mismos: tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham de estas piedras. Y también el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado al fuego. Y las multitudes le preguntaban diciendo: ¿qué pues haremos? Respondiendo, él les decía: el que tiene 2 túnicas comparta con el que no tiene, y el que tiene que comer haga lo mismo. Vinieron también unos recaudadores de impuestos para ser bautizados y le dijeron: Maestro, ¿qué haremos? Entonces él les respondió: no exijáis más de lo que se os ha ordenado. También algunos soldados le preguntaban, diciendo: ¿y nosotros qué haremos? Y él les dijo: a nadie extorsionéis, ni a nadie acuséis falsamente, y contentaos con vuestro salario. ¿A quién le predicó Juan? El texto inicia diciéndonos que Juan empieza su ministerio en medio del reinado de unas autoridades del Imperio Romano. Para este tiempo, Roma seguía invadiendo a Israel y por lo tanto ejercía toda la autoridad sobre ellos. En las palabras del papá de Juan, ellos eran sus enemigos. Lucas 1:71. Juan llega como un profeta de Dios a predicar no solo a Israel, sino también a los romanos. Su predicación se basó en el llamado al arrepentimiento ante la cercana llegada de Jesús, quien no solo traería perdón, sino también ira en su juicio contra los que no se convirtieran de sus malos caminos. A los judíos les dice que no huyan como serpientes de la ira venidera y que no confíen que son hijos de Dios por ser descendientes de Abraham. No se trataba de tener perdón y seguir siendo las mismas personas. El arrepentimiento que Juan predicaba se basaba en dar frutos dignos de arrepentimiento, para no ser cortado como un árbol cuando no da fruto. Su predicación exige arrepentimiento para obtener perdón en Jesús y genera respuestas a manera de preguntas. Tanto que los judíos y los romanos le preguntan: ¿qué haremos?
Ellos entienden que se trataba de acciones prácticas de la vida. Juan les responde recordándoles la ley y palabra de Dios, amor por las personas en medio de las relaciones que tuvieran. Les dice que el que tenga 2 prendas de ropa, dé una al que no tiene, y si tiene que comer, que le dé al que no tiene. A los publicanos, los cuales eran los encargados de recaudar los impuestos para Roma, les dice que no cobren más de lo que deben. A los soldados romanos les manda a no extorsionar a nadie, a no acusar injustamente y a contentarse con su salario. Juan no les dice que se busquen una nueva ocupación, sino que traten a la gente justa y honestamente. Pide integridad en su ocupación. Una persona de Dios puede traer un cambio positivo. ¿Quién sabe lo que una persona de Dios puede cumplir? Regresemos a la lectura de la palabra, versículos 15 al 20. Como el pueblo estaba a la expectativa y todos se preguntaban en sus corazones acerca de Juan, si no sería él el Cristo, Juan respondió diciendo a todos: Yo os bautizo con agua, pero viene el que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él os bautizará con el Espíritu Santo y fuego. El bieldo está en su mano para limpiar completamente su era y recoger el trigo en su granero, pero quemará la paja en fuego inextinguible. Y también, con muchas otras exhortaciones, Juan anunciaba las buenas nuevas al pueblo. Pero Herodes, el tetrarca, siendo reprendido por él por causa de Herodías, mujer de su hermano, y por todas las maldades que Herodes había hecho, añadió además a todas ellas esta, que encerró a Juan en la cárcel. Juan continuamente les menciona la esperanza del perdón al anunciarles a Jesús. Primero les dice que Él no es el Mesías, sino que Jesús sería más poderoso que Él. Jesús tendría la capacidad de dar una verdadera conversión por medio del Espíritu Santo, y también traería fuego en su juicio para quienes no acudieran al llamado de arrepentimiento y a la esperanza de perdón y salvación en Jesús. El relato termina con un ejemplo claro de su predicación. Herodes no accede a la exposición de la verdad de Juan y por tanto usa su poder para encarcelarlo y así silenciarlo. Lo que Juan tenía para decir no era agradable, pero sí necesario. El reino de Dios viene. Arrepiéntanse. Ustedes se creen hijos de Dios, pero sus corazones están muy lejos de Él. El reino viene, y la forma de prepararse es a través del arrepentimiento. Vuélvanse a Dios, pero no con ritos ni con sacrificios, sino con sinceridad, con corazones arrepentidos. ¿En qué tiempo vivimos nosotros? Nuestro tiempo no es muy distinto a la época en la que vivía Juan, pues sigue imperando el egoísmo, y esto no solo entre los no cristianos. ¿Cuál es el contenido de nuestra predicación? ¿Cuál va a ser nuestra predicación para este mundo? Dios sigue queriendo traer su palabra a nuestra vida, a nuestro país y al resto del mundo en el que vivimos. Pero si queremos verdadero arrepentimiento, necesitamos hacerlo con el contenido que lo hizo Juan y posteriormente nuestro Señor Jesús. Debemos llamar a la gente al arrepentimiento siendo guiados por el Espíritu, movidos por el amor, la esperanza, gracia y misericordia, por la compasión de saber que hay personas extraviadas y errantes, que andan perdidos como alguna vez nosotros estuvimos. No callemos, usemos nuestra voz, aunque implique que nos silencien como Herodes lo hizo con Juan. Anunciemos esta gran esperanza, que si se arrepienten, el Señor Jesús les perdona y les da su Santo Espíritu para ser así verdaderos hijos de Dios. Sin embargo, también debemos anunciar que si no acudimos a esta esperanza que Dios nos ha dado en Jesús, Él va a hacer justicia al traer su ira en el juicio venidero. Así que, hermanas, consideremos este tiempo. Consideremos este gran privilegio de anunciar las buenas nuevas. Esta celebración es por Jesús, Él es la razón. Y consideremos también nuestra fe, cada acción y sobre todo, pidamos que su Santo Espíritu nos hable y muestre la condición en la que nos encontramos como creyentes.
Espero sea de bendición para ti este audio y que nos dejes saber en los comentarios qué te ha parecido y por favor, compártelo con todos a tu alrededor. Bendiciones.